7:20 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia al presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Juan Carlos Navarro. Lo hemos invitado para hablar sobre la visión del sector empresarial, del sector productivo, respecto del retiro del subsidio al diésel. ¿Cómo han tomado ustedes y cómo enfrentar esta nueva etapa una vez que de alguna manera, no totalmente, de alguna manera se ha sincerado el precio, ha subido aproximadamente $1 el precio del galón del diésel? Buen día. Buenos días con todos tus radioescuchas. Bueno, nosotros hemos recibido con mucha satisfacción y alegría. La verdad que ha sido un paso valiente de parte del presidente Noboa. Muchos presidentes anteriormente lo han intentado, pero por razones políticas, no técnicas, no hicieron y no terminaron de dar el paso. El presidente Lazo lo intentó, pero finalmente dio marcha atrás. Yo creo que es algo que ya se hacía insostenible para el país, para el sector productivo, para todos. La verdad que no tiene un sustento técnico para mantenerse. Si el tema es técnico, ¿cómo debiera compensarse? El gobierno ha comenzado ya a dar una compensación a los transportistas, ha agrandado la entrega del bono de desarrollo humano. ¿Cómo debiera compensarse para que se reciba el menor impacto posible de este incremento? A ver, es importante aclarar. Los subsidios tienen que recibir tres condiciones. Tienen que ser focalizados, tienen que ser técnicos y tienen que ser financiados. En este caso, el consumo del diésel no tenía sentido, no había una razón. Se estaba yendo a donde no se necesitaba. Estaba yéndose minería ilegal, contrabando, etc. Hay sectores del país que lo necesitan muchísimo más. Sector de salud, por dar un ejemplo. Seguridad, por dar un ejemplo. Es decir, el gobierno lo que está haciendo, yo estuve en una conversación con el gobierno de los transportistas y se quedó claro que el subsidio, la compensación que se les está dando a ellos es temporal, como debe de ser. Es temporal por 3 meses en el caso de la carga pesada y de 8 meses para lo que carga más transporte. Ahora, eso se tiene que ir autorregulando por el mercado. Es decir, el mercado tiene que ir aceptando poco a poco esas nuevas tarifas, pero basado en un incremento real que tenga que ver específicamente con el incremento real del diésel. Ayer estaba escuchando que los precios en los mercados en la sierra se han disparado. Estoy queriendo asumir que por el paro, no necesariamente por el tema del diésel. No puede ser que haya incremento del 35-50%. Eso es totalmente absurdo. Eso es especulación neta. Entonces, los subsidios tienen que ser, lo que está haciendo el gobierno es entregar estas compensaciones o estos subsidios, pero focalizados como debe de ser, por un tiempo temporal, por un tiempo a quienes necesitan, en este caso, para que los transportistas puedan ir acoplándose a las nuevas tarifas y de esa manera no se ven afectados en ningún aspecto. No ellos, sino el ciudadano común, el de transporte a pie, el que compra en el mercado, etcétera. Ahora, en el seguimiento de esta decisión técnica, los subsidios no beneficiaban de manera indiscriminada, acaso, al menos del diésel, a quienes más tienen, y afectaba a los más pobres porque son recursos que se pudo utilizar para la acción social. Totalmente de acuerdo. Mire, los subsidios son del año 1974. Yo escuchaba al economista de allí. Él indicaba que hay más de 60.000 millones de dólares que se han utilizado en subsidios. Por Dios, eso es una locura, eso es inhumano. O sea, eso tenía que haberse terminado hace muchísimo tiempo. Pero lamentablemente por temas políticos lo mantuvieron. Yo creo que es el momento de todos, como de todos los ecuatorianos, de todos, incluyendo a la parte política, a la parte empresarial, a todos los sectores, de comenzar a pensar en país, en lo que es el mejor para el país. No de ahora, para el país que queremos tener para nuestros hijos, para nuestros nietos. Eso es lo que tenemos que pensar todos. Entonces, a veces yo veo muchos egos, mucho egoísmo
de parte y parte, de parte y parte, pero tenemos que también sentarnos a pensar como país, tenemos que salir adelante como país, y esta es la única manera. Ingeniero Juan Carlos Navarro, para estar claros, si esta es una decisión técnica, insisto, los beneficiarios de la reforma con las compensaciones será el transporte, será también los sectores sociales e indígenas con los créditos para el agro que se ha venido reclamando y que se está otorgando ya. Es correcto, es correcto. Eso es lo que hemos sido informados, eso es lo que hemos visto de las propuestas que ha hecho el gobierno de compensación, y es como debe ser. Pero ojo, nuevamente, al tema de los transportistas es temporal. Es algo temporal hasta que el mercado se autorregule. Nosotros hemos pedido del sector empresarial a todos los empresarios y hemos conversado también de que todos estamos de acuerdo en ajustar los precios en una medida justa, en ponerlo en algo justo, algo que sea netamente correspondiente al incremento del diésel. De ahí en adelante todo es libre mercado. O sea, estamos hablando de un mercado de oferta y demanda, donde nosotros en momentos que tengamos una mayor demanda, pues obviamente vamos a tener que renegociar o negociar con los transportistas, pero aquí no hemos hablado en ningún momento de tarifas fijas o algo por el estilo, ¿no? Y en el caso del sector empresarial, ¿cómo van a enfrentar el impacto en lo que tiene que ver con ustedes, por ejemplo, la utilización del diésel para el transporte? Bueno, de la misma manera como les estoy diciendo, nosotros ya lo que se ha hecho desde las empresas que tienen transporte privado, tienen transporte de carga pesada privada, ellos ya han ajustado, ya han hecho sus cálculos y lo han incrementado dentro de sus costos, como debe de ser. Esto es un negocio privado, cada uno maneja sus negocios. Yo no le, como le decía a los transportistas, yo no le voy a meter la mano al bolsillo a los transportistas para decirles cómo tienen que mantener un negocio. Pero aquí cada uno tiene que ver cómo ajustando sus costos para que ser rentable, ser eficiente, ser competitivo, y es una manera de hacerlo, ¿no? Ustedes van a replantear las políticas desde el sector empresarial frente a este hecho que de alguna manera tendrá su impacto directo o indirecto. Es que ya lo estamos haciendo. El sector empresarial, a diferencia del sector público, tiene una agilidad mucho más ágil, mucho más rápido. El sector público es como un transatlántico que quiere acoderarse en un puerto y le toma bastante tiempo. Nosotros somos como una lancha que entra más rápido. Nosotros no tenemos esa burocracia. Entonces, para nosotros es mucho más fácil, mucho más rápido. La toma de decisiones es inmediata. Depende de un dueño, de un directorio. Entonces, nosotros sí podemos acoplarnos rápidamente. Y esto no es, esto del subsidio del diésel, de la eliminación del subsidio del diésel, es algo. Lo hemos hecho con la energía, lo hemos hecho con la eliminación del subsidio de la gasolina, lo hemos hecho con los incrementos laborales año a año. O sea, lo hemos hecho con la imposición, con los diferentes impuestos que se han creado. O sea, lo hemos hecho a lo largo de la historia. Nosotros somos resilientes y eso es algo que nos caracteriza como empresarios. Uno de los argumentos que se ha esgrimido a propósito de esta decisión del Ejecutivo, decretos 124, 125, 126, que la medida golpearía al agro y a la producción. Pero la realidad, le pregunto, ingeniero Navarro, la realidad es que los combustibles representan un costo, en muchos casos marginal, de la producción. Así es. Totalmente de acuerdo. No puede ser. O sea, si el incremento suponiendo el incremento es del 30%, eso no significa que yo le voy a poner el 30% a todos los costos. Eso es absurdo, porque el diésel es un componente de todos los costos y es un componente mínimo, no es el principal componente de los costos de una empresa. Yo le voy a poner el costo, el 30% a ese costo y luego lo proyecto a lo largo de todos los costos que yo tenga en mi empresa. Pero no quiere decir que si a mí me sube el 30% del diésel, yo le voy a subir a todos los costos del 30%. Eso es absurdo. Eso no es la forma como se deben hacer las cosas. El otro tema, si uno compara con la producción en los países vecinos, si los productores de Colombia, de Perú, que pagan precios de mercado, siguen siendo competitivos, ¿qué excusa tenemos para no hacerlo al eliminar este subsidio? Muy buena pregunta. Ninguna. Absolutamente ninguna que no sea política.
absolutamente ninguna que no sea política. Ayer hemos visto, yo en las conversaciones que tuvimos en la Tacunga con el ministro y los señores transportistas, para mí fue una novedad. Cuando yo los escuchaba a todos ellos decir que ninguno de ellos estaba a favor del paro, ninguno de ellos estaba a favor del paro. Todos estaban sentados ahí poniendo el hombro y viendo cómo iban a enfrentar esta nueva medida, que era la eliminación del subsidio. Entonces yo le preguntaba, a ver, un ratito, si los que están aquí, que son las principales federaciones, no están de acuerdo con el paro, ¿quiénes son los que están allá? Pues entonces me dicen, no, lo que pasa es que ellos nos contaban, lo que pasa es que los que están allá son independientes que están peleando, exigiendo derechos por seguridad, porque están teniendo problemas de seguridad y tienen unas exigencias particulares que tienen que ver con seguridad. Pero están tirando piedras, pero están lanzando piedras, están lanzando esto. No. Esos son infiltrados. Esos son infiltrados que lo que quieren hacer es desestabilizar al gobierno. Ahí está la respuesta, pues. Ahí está la respuesta. O sea, las federaciones de transportistas, todos los transportistas que estuvieron sentados con nosotros en la Tacunga, todos están de acuerdo con la eliminación del subsidio porque estaban conscientes de que de que estaba afectando a todo el país. Entonces, si eso es así, perfecto. Estamos trabajando, estamos viendo, esos sí son verdaderos ecuatorianos que están pensando en el país. Bueno, tienen su sustento parcialmente cuando dicen por seguridad. Estamos viviendo un conflicto armado interno, una lucha contra los grupos delincuenciales organizados transnacionales, el narcotráfico, la narcopolítica. La seguridad tiene que otorgar el Estado. Eso es una deuda pendiente, aun cuando la situación es compleja y difícil. Pero una cosa es la seguridad y otra es el sinceramiento de los precios, que hay que asumirlos con responsabilidad desde el sector del transporte, ingeniero Navarro. Eso fue lo que le estaba comentando. El sector del transporte, que estaba reunido con nosotros, estaba de acuerdo. Ellos no estaban sentados ahí en la conversación para pelear o para reclamar. No. Ellos estaban sentados para conversar con nosotros, para buscar una sensibilización de parte nuestra, que obviamente se lo dijimos que estamos de acuerdo, y de parte del gobierno para las compensaciones, cómo iban a manejarse las compensaciones temporales que les estaba ofreciendo el gobierno. Para eso estaban sentados ellos ahí. Ellos no estaban reclamando nada, ellos no estaban, en ningún momento estuvieron conflictivos o algo por el estilo. Ellos estuvieron sentados como personas decentes conversando, como se tiene que hacer entre personas. ¿No resulta en medio de estas medidas económicas otro mito, si cabe la palabra, el que si suben los combustibles, todo, absolutamente todo sube? ¿Es así? Totalmente de acuerdo, eso es un mito urbano, y esos son los politiqueros, esos son esos politiqueros que lo que quieren es alarmar para comenzar a pescar el río revuelto. Ya lo dijeron todos estos agoristas del catastróficos, que cuando iba a subir la gasolina, se iba a desatar una hiperinflación y los precios se iban a volver insostenibles. ¿Qué pasó? Nada, absolutamente nada. El mercado se autorregula. El mercado libre se autorregula como oferta y demanda. Así de sencillo, o sea, no pasó absolutamente nada y acá no va a pasar absolutamente nada tampoco. Como usted bien puso el ejemplo, nuestros vecinos tienen no solamente el diésel mucho más caro, el gas de consumo diario lo tiene mucho más caro, pero muchísimo más caro. Precisamente por lo que usted señala, ingeniero Navarro, a propósito, en junio del año pasado, recordamos, cuando se eliminó el subsidio a una parte de las gasolinas, la inflación apenas repuntó transitoriamente a 1,57% en julio y luego volvió a descender. Es decir, esto casi se vuelve más político que técnico en el impacto. 100% político. Ayer veía esta sesión del Congreso entre los asambleístas del gobierno y los asambleístas de la oposición. Me pareció brillante la exposición de parte de los asambleístas del gobierno cuando citaban al presidente Correa hablando de estar a favor de la eliminación del subsidio, cuando minutos antes los asambleístas de la oposición gritaban que eso era inhumano, que eso era antipopular, que eso era de irse contra el pueblo. Y resulta que el presidente Correa en su momento lo dijo. Entonces, ¿qué varió? ¿Qué cambió? ¿Por qué antes era bueno y ahora es malo? Netamente es un tema político.
Claro, evidentemente. Es el doble discurso, la doble moral. Cuando estaban en el gobierno, los subsidios hay que eliminarse. Cuando van a la oposición, ahí sí, no, eso no vale. Lo que dijimos nosotros no vale, pero por favor, no lo descubran. Popularmente es la ley del embudo. Lo ancho para uno y lo angosto para los demás. Claro. Ahora, siendo práctico desde el sector productivo, ¿acaso el mercado y la competencia no funcionan como un freno natural frente al aumento de abusivos? Es decir, voy a citar el caso, no han subido los precios, por cierto, vamos al mercado, ingeniero Navarro, precios, servicios básicos, las habas, el frijol, la arveja, no ha subido. Sin embargo, en el supuesto de que hay especulación, ¿acaso el mercado no se regula? Uno simplemente dice, hoy no compro, se ha subido de $1 la arveja o el frijol, hoy no compro, voy a comprar otra cosa, y se quedan con un producto perecible. Eso conversaba yo con mi esposa el día de ayer cuando veía las noticias, cuando decía, Dios mío, no puede ser que estén queriendo vender el choclo, la papa a ese precio, porque es absurdo. No ha pasado nada en un día, de un día para otro. Entonces yo le decía, bueno, la solución es ¿cuál? No les compro, pues. Veamos cómo les va con el choclo, veamos cómo les va con la papa. No les compro. O sea, simplemente esto es oferta y demanda. Hay que ser justos, por Dios, hay que ser justos con lo que es bueno para mí es bueno para todos, lo que es malo para mí es malo para todos. Y eso hay que tener conciencia, no se puede tratar de pescar a río revuelto a costa del daño a las demás personas. Es decir, quien intente aprovecharse pudiera perder ventas y competitividad. 100%. 100%, y ahí es donde yo le contaba sobre lo que es el sector privado. Nosotros sí nos cuidamos plenamente, nosotros no caemos en esa práctica, nosotros tenemos nuestros ajustes son netamente técnicos, no tenemos una inclinación política, no pensamos en que vamos a poner tal precio o vamos a hacer tal cosa en nuestras empresas pensando en un tema de conveniencia política, sino netamente en nuestro negocio, en el libre mercado, en lo que me deja a mí ser competitivo o no, lo que me saca de mercado o no me saca de mercado. En la conversación que tuvimos con los transportistas, José Antonio Camposano, el presidente de Cordex, que representa al sector camaronero, le decía, para mí un centavo sí hace la diferencia entre que me compren a mí como Ecuador y los compradores internacionales le compran a la India el mismo camarón. ¿Qué tengo que hacer? Absorber el mercado, porque de lo contrario yo dejo de ser competitivo. Ese es el sector privado. Eso es lo que representa el sector privado. Uno de los problemas en el país ha sido el discurso político que incide en temas técnicos. Por ejemplo, el defender privilegios disfrazados de derechos. Penosamente hay que decirlo. Hoy, al dar el país un paso hoy de eliminación de los subsidios indiscriminado al diésel, no es una acción que permita que se destinen hoy a quienes más lo necesitan y no a quienes más consumen. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es que es así. La idea, se necesitan recursos para seguridad. ¿Dónde están? En el subsidio al diésel. Se necesitan recursos para diésel, para salud. No hay medicina, se quiere centralizar para poder evitar la corrupción. ¿Dónde está el dinero? En el subsidio al diésel, los diferentes subsidios. Eso no puede ser. No puede ser, se necesita el dinero para los sectores sociales que realmente necesitan. Recuerden, el subsidio del diésel lo pagamos todos los ecuatorianos, absolutamente todos los ecuatorianos, para que lo usen unos pocos. Ahora, este tema que se ha exigido desde los sectores sociales, la focalización, si esto no debe perjudicar, por ejemplo, el incremento del precio del pasaje, que por disposición del gobierno no se lo va a hacer, pero ¿cómo evitar que ello ocurra en perjuicio de los más pobres? A ver, todo en la vida sube. No, nada es permanente. Nada es permanente. Solamente para darle un ejemplo. Yo tengo un producto que se vende en el mercado y tengo 4 años sin poder subir un centavo mi producto. No puedo, porque simplemente dejo de ser competitivo. No he subido precios, no he alterado los precios en 4 años.
Yo creo que el mercado se va autorregulando. Yo creo que en el momento que nosotros comenzamos a utilizar ese dinero para, a ver, el costo de transporte, lo que estamos hablando, va a subir, en algún momento va a subir, no ahora, no mañana, quizás en 3 meses, pero tiene que subir, tiene que reajustarse este valor. Lo que no puede haber es un incremento desmedido. No puede ser que un transportista diga, ok, ahora si cuesta 25 lo voy a poner en 50. No puede ser. En algún momento va a tener que subir, y eso va a tener que ser asumido por el de a pie, el usuario. Pero eso esperemos que sea en el largo plazo. Mientras tanto, el gobierno está tratando de generar medidas paliativas para evitar que eso suceda. Y me parece lo correcto. Claro, lo que usted cita, la inflación, esto se va ajustando periódicamente. Lo importante es que ese ritmo de crecimiento sea el que se pueda administrar en el país. Y es un reflejo la inflación controlada en dolarización que tiene el Ecuador. Suben los precios, pero a un ritmo no indiscriminado, sino un ritmo controlado que impide esos golpes que puede haber en una economía. Esa es la ventaja de la dolarización. Esa es la ventaja de la dolarización, que le tiene cerrada la maquinita de hacer billetes al gobierno de turno. Un gobierno populista, un gobierno que quiere utilizar el tema económico, simplemente comienza a crear billetes falsos que no tienen sustento económico para poder dinamizar la economía, y eso es falso. Eso es falso. Esa es la protección que nos da la dolarización. Nos ayuda a ajustarnos económicamente. Un reconocido economista de análisis semanal, Alberto Acosta Borneo, decía: se acabó la farra de los subsidios generalizados, hoy comienza la era de la focalización. ¿El país está entrando en esa era? 100% de acuerdo. 100% de acuerdo. Yo creo que, como le dije al principio de la entrevista, el presidente Noboa ha dado un paso valiente en un momento crucial, y yo creo que había que hacerlo. Yo creo que es lo correcto, y apoyamos esa medida al 100%. Nosotros no somos gobiernistas, no somos bajo ningún aspecto, somos totalmente políticos como Cámara, pero esto es algo que es técnicamente era inviable mantener el tema de los subsidios. Bien, al presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Juan Carlos Navarro, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Muy gentil. Muchísimas gracias por la oportunidad. Saludos. Muy amable. 7:43 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el expresidente del Consejo Nacional Electoral, doctor Medardo Leas, y este debate en la Asamblea sobre la reducción del número de asambleístas, que está radicado hoy en la Corte Constitucional. Primero negó la mayoría por los considerandos establecidos en la propuesta del Ejecutivo, y el Ejecutivo ha vuelto a enviar en las últimas horas para que tome en cuenta esta reducción que ha sido planteada del número de asambleístas. Volvemos. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Un deportista puede tener talento, puede darlo todo, pero si no tiene